decir cualquiera antes de continuar? Muy bien, vamos a seguir con la grabación. Muchísimas gracias a todos, porque nos habéis dado una enorme variedad de técnicas que algunas ya las hemos mencionado en el curso, pero hay muchas otras nuevas o distintas y habéis compartido vuestros recursos y eso es algo de agradecer. Y en general son muy habilidosos. Muchas gracias por el ejercicio. Bueno, quiero hacer algunos comentarios a raíz de lo que habéis compartido. La forma en la que respondemos. Pensad, alguien está... Claro, la forma en la que respondemos. Es importante recordar que no deja de ser una respuesta, ¿no? Ocurre algo, hay una situación determinada, pero tenemos la opción de responder de distinta manera e incluso tomarnos el tiempo antes de responder. Por ejemplo, muchos de vosotros de la familia, del trabajo, recibís algún email que tiene que ser respondido enseguida. Parece muy urgente, pero lo que ocurre es que imagínate que recibes un email súper urgente, pero que ha pasado 2 días hasta que lo has leído. Y cuando lo ves, dices, ¡ah! ¡Ostras, tengo que responder enseguida! Pero, claro, piensa en que una persona te envía un mensaje, un email muy urgente para responder, pero que tardas un par de días en leer el email y hasta entonces no lo has leído. Y puede que después recibas otro email suyo diciendo, uy, perdona, que te envié esto tan urgente, ya no hace falta. Quiero decir, hay que diferenciar lo que es una emergencia que requiere de una respuesta inmediata y lo que no es necesario que tenga una respuesta tan inmediata. Nos podemos dar el espacio o el tiempo para reflexionar y para pensar bien lo que queremos hacer o cómo queremos responder antes de hacerlo. Para decidir qué es lo más importante, ¿no? Imaginad, por ejemplo, ¿no? Yo a veces estoy enseñando y recibo un mensaje que empieza diciendo esto es muy urgente, pero digo, no voy a responder, estoy dando clase. El tomarnos el tiempo para responder también nos ayuda a evitar este pensamiento compulsivo, ¿no? Darle vueltas y vueltas a lo mismo. Da vueltas y vueltas, he hecho esto, como he sido capaz, fíjate lo que he hecho. Pero eso no lleva asociado un remedio. Eso no es una solución, no es una búsqueda de solución. Hablo a veces de la interrupción del pensamiento y el cambio del pensamiento, reemplazar el pensamiento. Es decir, habéis dicho en un caso lo de parar, dejar de pensar en eso, ¿no? A mí me pasaba hace unos años, en ocasiones tenía como esa pequeña voz en mi cabeza que decía, deja de pensar. Y puede ser una estrategia, sencillamente, interrumpir el pensamiento. Por ejemplo, haz otra cosa distinta, recita unos mantras, piensa en otra cosa, cambia ese patrón o ese ciclo de pensamiento compulsivo que da vueltas y vueltas sobre lo mismo, cortándolo de alguna manera. Porque esto puede llegar a generar depresión a partir de momentos o de situaciones de estrés en el trabajo y demás. Tengo este ejemplo de una amiga que ante situaciones muy estresantes, lo que hace es, ya hemos hablado de interrumpir el pensamiento, ahora vamos a hablar de reemplazarlo.
ella lo que hace es reemplazar ese pensamiento. Se imagina, en su caso, una imagen que para ella es especialmente calmante o pacífica. Se imagina en una habitación llena de cachorritos, todos moviendo la colita, tarara, y eso le calma, ¿no? Le reemplaza un pensamiento que empezaba a ser obsesivo y estresante con un pensamiento, una visualización calmante. Cada uno puede encontrar su propia imagen, ¿eh? Yo, por ejemplo, me imagino en mitad de girasoles o donde quieras, o tumbado en la playa, o reemplazar ese pensamiento que comienza a ser obsesivo sobre una situación problemática, reemplazarlo por un pensamiento elegido que, que te ayuda a calmar un poco la mente, ¿no? Y a romper ese pensamiento negativo. Yo también encuentro muy útil algún tipo de práctica de purificación como Vajrasattva, con la imagen de un cierto, de algún Buda, puedes utilizar, en el caso de que seas budista, la imagen de Vajrasattva, a quien visualizarlo y recitar el mantra para purificar cualquier pensamiento negativo que tengas en ese momento. Is that you notice that your negative reactivity is less and less, like it takes longer. Y también he notado cuando habéis comentado que después de practicar durante tiempo, te das cuenta de que tarda más esa respuesta, ¿no? O que esa respuesta no es tan explosiva. Eso me gusta mucho que lo hayáis dicho porque hay gente que dice, claro, como eres una monja budista, lo tienes más fácil, ¿no? Pero esto es algo aplicable a cualquiera, ¿no? Cualquiera que practique se va a dar cuenta de que si entrenas tu mente vas a obtener resultados. Resultados, por ejemplo, en la forma de tener unas respuestas menos negativas, menos incontroladas, menos explosivas ante los problemas. También me ha resultado especialmente interesante la práctica de verlo desde fuera, salirse un poco del problema y observarlo desde ahí. Me parece muy bueno porque estás dentro, como cuando estás en el centro del problema, ¿no? A veces ahí es donde empezamos a rumiar la idea una y otra vez, ¿no? Y es bueno lo que decimos, ¿no? Da un par de pasos atrás y en vez de estar a veces estamos demasiado cerca o demasiado dentro del problema. Imagina que estás pegado al tronco de un árbol. No lo ves, solo ves la corteza. Si se alejas un poco del árbol es cuando vas a ver las ramas, las hojas y todo, ¿no? Vas a ganar perspectiva. Te da perspectiva si te alejas un poco del problema. No es solo, por ejemplo, no es solo tu problema, puedes ver que es un problema compartido por muchas otras personas, porque claro, el egocentrismo lo que hace es hacernos creer que somos los únicos que sufrimos, las únicas personas que tienen ese problema, ¿no? Darte perspectiva, separándote un poco, alejándote del problema, te enseña que de hecho hay mucha otra gente con muchísimos más problemas que tú. Y eso te puede dar la fuerza para relativizar un poco, ¿no? el problema. Además, esto te devuelve una cierta humildad, ¿no? El reconocer que muchas otras personas están gestionando problemas mucho mayores que el tuyo, te puede volver más humilde. Por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Ahora la pandemia es un problema mundial, no es solo de Estados Unidos o de China o de El Salvador. Yo creo que esto tendría el potencial de unirnos un poco más a todos. Creo que de hecho nos ha unido un poco en algunos casos, en otros casos nos ha mantenido más alejados, pero creo que tiene el potencial, en este caso, afrontar el problema de la pandemia desde una perspectiva global, ¿no? Asumiendo que todos estamos padeciendo con diferentes circunstancias, pero un problema común. Nos permite reequilibrar nuestro problema con una perspectiva mayor. También me ha gustado lo de
lo de conseguir apoyo, apoyo de amigos, apoyo emocional, amigos, familia. Tienes que saber en quién puedes confiar, tus amigos, tus hijos, tus padres, tus vecinos, tu comunidad, quien sea, y pedir ayuda y conseguir ese apoyo emocional. A modo de ejemplo un poco, ¿no? Por eso hemos hecho grupos más pequeños. Con un grupo más pequeño, con un poquito más de privacidad o de intimidad, somos más dados a compartir cosas, ¿no? Pues bueno, tiene mucho sentido el que busquemos apoyo emocional también ante la situación, una situación problemática. Otra técnica que también habéis mencionado, muy básica y muy interesante, es estar abiertos a lo que pase, incluso generar cierta curiosidad sin ofrecer tanta resistencia, ¿no? Algunas de las dificultades mayores que he tenido me han permitido grandísimas transformaciones en lo personal a nivel positivo y ha sido gracias a eso. Las noches más oscuras por las que he pasado, ¿no? A raíz de los problemas también me han permitido una transformación personal y creo que puede darse eso si las usas de forma sabia, ¿no? People resist change, right? People don't like change. It's the only thing you can count on. So the more you resist it, the more you're going to suffer. Cuanto más te resistes al problema, más vas a sufrir. En ocasiones, esa resistencia nos impide permitir que las cosas cambien. Y también habéis dicho ir al cine, por ejemplo, ¿no? Ver pelis. Hace años yo estaba trabajando antes de ser monja. Yo tenía un novio, estaba trabajando mucho y no podía salir más de ahí de lo que quiero hacer esto, era todo trabajo, ¿no? Y dijimos, vámonos, y mi novio decía, vámonos al cine. Y yo decía, no puedo, tengo mucho que hacer, no puedo estar, tengo demasiado que hacer. Y nos fuimos a ver esta película inglesa con una fotografía maravillosa de estas campiñas inglesas. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Eso estaba tan lejos del lugar donde estaba yo en ese momento, ¿no? Me sacó de esa obsesión que tenía en ese espacio sólido que yo me había creado de solo quiero trabajar y mis objetivos y no sé qué. Y salí de la película como renovada. Y gracias a eso dije, necesito parar, necesito descansar. Muchas gracias por compartir. Yeah. Gracias. Fantastic. Absolutely. Sí, acabo de comentar que ha habido un grupo que no ha podido compartir porque no tenía buena comunicación y le acabo de comentar a la profesora que entre las estrategias que comentan está respirar, meditar, simplificar el problema, buscar soluciones y no centrarse en el conflicto. Sure. If somebody is a drama king or drama sí, ya. In Spanish? Yes. Okay. Sobre lo de no hacer el problema más grande o simplificar el problema, una muy buena estrategia. Todos sabéis lo que es una drama queen o un drama king, ¿no?
Todos conocemos a gente con esta personalidad, ¿no? A lo mejor tú, tú mismo. A veces hay un problema muy sencillo, muy pequeño, y lo incrementan. Por ejemplo, un amigo hace poco tenía un problema en un diente. No es gran cosa. Yo también tuve un problema igual, pero para esta persona como que el mundo era tan pequeño que este problema era enorme y implicó a mucha gente en su problema. Y lo que suponía simplemente pues ir al dentista y ya está, ella, en fin, hizo un problemón de algo que era relativamente fácil, ¿no?, de resolver. Para esta persona todo es un drama y me gusta esa idea, mucho esa idea de simplificar el problema. No hace falta nutrirlo, no hace falta hacerlo más grande de lo que es, sino mm, sí, es como no escribáis el problema con mayúsculas, es un problema con una P pequeña. No hagamos un problema con todas las letras en mayúsculas y enorme, ¿no? La vida, la vida puede ser muy simple, pero los drama kings y las drama queens, ¿no? No sé cómo traducir esto, pero creo que la expresión normalmente, de hecho, no se traduce. Eso, tenemos muchas personas con esta actitud que tiende a acrecentar los problemas, ¿no? Hacerlo más grandes de lo que son. If she could have Ujú, managed her mind a little better like ujú. that. She wasn't really in any dire pain or whatever, but she just had to have focus on her, like that. And it's a habit that happens a lot. So it's something to think about how we manage. So Sí, thank you vaya, so much. volvemos al ejemplo de esta amiga con el diente, ¿no? Que We should all be taking this estuvo class then. Okay. dice, bueno, estuvo mareando a mucha gente por un problema que podía ser We're muy, going to go muy into this pequeño. tomorrow. Stages to Bien, acceptance and well-being. estados de aceptación y bienestar. Hablaremos de ello más mañana, pero quiero empezar diciendo cómo, cómo podemos ir ablandando nuestra resistencia al sufrimiento gradualmente. Es importante esto, ¿eh? Cómo ir literalmente ablandando, suavizando gradualmente nuestra resistencia a un sufrimiento que consideremos insoportable. Importante, no esperar, no tener grandes expectativas, no esperar resultados muy pronto. Pero si estás aquí, en este punto, trabajando con tu mente, lo que vas a hacer es ir haciendo pequeños progresos, pequeños ajustes, hasta que al final realmente has cambiado la actitud 180 grados. Lo que pasa es que no vemos esta distancia en el proceso. Simplemente queremos estar al final del proceso en 10 minutos, pero como sucede esto es que vamos a ir paso a paso, es un proceso. Así es que si hay alguien, claro, si hay alguien que piensa si hay alguien que esté practicando el Dharma, ¿no? Piensa en tu mente hace un año, hace 3 años, hace 5. ¿Has notado algún cambio? Claro que hay cambios. Todas las personas que conozco que están practicando Dharma de verdad, durante 7, 10 o más años, le haces estas preguntas y todos te dirían, sí, es verdad, yo era distinto. Puedes valorar si y es un acto de autocompasión, es notar y reconocer cómo hemos evolucionado, ¿no? Y sentirte bien contigo, no en plan de aumentar el ego, sino bien, está muy bien que haya mejorado en este sentido, ¿no? Just like that. I took a friend out for dinner. I'm really glad I could treat them. I just really wanted to, and it really made me happy. That's all. Period. But have some
positive feedback to yourself. I'm really Es glad. como ten un feedback, una retroalimentación positiva respecto a ti, ¿no? Yo el otro día me llevé a cenar a un amigo. ¿Por qué? Porque me apetecía, porque quería hacer eso por él, me sentí bien. Ya está, no tengo por qué sentirme especialmente, no sé, superior en ese sentido, pero sí que me lo reconozco, es algo bonito de hacer. Ya está, ¿no? Bien, necesitamos, en este proceso necesitamos entender por qué nos centramos en lo negativo cuando tratamos de analizar un problema. No nos ocurre a todos, pero a mucha gente. ¿Por qué nos centramos más en lo negativo? Esto tiene que ver con nuestra existencia más primordial como seres humanos, ¿no? Y ha sido así durante eones. La gente de las cavernas, por así decir, vaya, nuestros antepasados, tenían más de animales que de seres humanos, por así decir. Pero ahora hay que entender que provenimos de estos antepasados con una parte de instinto de protección animal básico, genético, y hay que entender que hay parte de eso que se mantiene en nosotros. Tiene sentido ese instinto de protección o de evitación del peligro, ¿no? Pero, no obstante, claro, a mí me gusta decir que, bueno, que sí que ahora, no obstante eso, vivimos en una estructura social donde los peligros básicos, a ver, no te va a atacar un oso en mitad de la ciudad, ¿no? Tenemos un desarrollo en las ciudades donde, por ejemplo, estamos libres de animales salvajes, de ese peligro, ¿no?, de ser comido por un animal. En Estados Unidos yo siento que lamentablemente a veces no te puedes relajar porque hay mucha gente con armas, pero bueno, en general podemos concentrarnos en nuestra mente, no tenemos que estar siempre pensando en evitar ser comidos o atacados por un animal, como sucedía con nuestros antepasados, ¿no?, que necesitaban ese estado de alerta para sobrevivir. Nosotros no necesitamos ese estado de alerta. En ocasiones, por influencias kármicas o influencias ambientales, hay gente que tiene una tendencia a responder, ¿no?, con más, o en general a mantener un estado mayor de alerta o de tensión ante los problemas, pero en general podemos reconocer que tenemos unas condiciones suficientes donde no necesitamos ese estado de alerta y podemos centrarnos en nuestra mente. Bien. Seguimos con Hay 5 pasos, 5 niveles para reducir esta resistencia. Empezamos desde la aversión o la resistencia. ¿Cómo se activa esto? Me siento amenazado, eso me genera dolor emocional y quiero evitarlo, genero aversión, quiero salir corriendo, o quiero atacarlo, o quiero evitar el problema, quiero lo que sea. Y solo estoy pensando en eso, con ansiedad. Ese es, digamos, el estado inicial, el más bajo, ¿no? Con esa aversión que sentimos ante un problema. Segundo nivel. Curiosidad. Que es observar el disconfort con interés. Observar ese sufrimiento con interés. Esto es poco usual porque lo que ocurre con el sufrimiento es ¿quién quiere mirar a la cara del sufrimiento? Lo que queremos es salir corriendo, lo que queremos es evitarlo, ¿no? O al contrario, o también
cuando damos vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, pero en ningún momento lo estamos afrontando con curiosidad, nunca no lo estamos mirando la cara, ¿no? Entonces, por curiosidad, aquí nos referimos a eso, a observar ese sufrimiento con interés. Something like that yourself, or you're friends with somebody perpetuating that behavior that causes you pain and suffering, instead Piensa turn towards it and look at it. en, por ejemplo, imagínate que estás en una situación cíclica, una situación en la que amigos, pareja, familia, lo que sea, te colocan en una situación muy incómoda. ¿Podrías observarla con un cierto interés para observar qué soluciones podrían ser posibles dentro de esa situación? Porque si simplemente la ignoramos, la situación va a seguir estando ahí. Hay una monja americana que habla dice que la práctica espiritual es como ser capaz de tumbarse en las cornisas más afiladas, ¿no? A nivel metafórico un poco. En general somos un poco perezosos y no solemos practicar de esa manera, ¿no? Pero se trata de generar esa curiosidad y adentrarnos cada vez que surge ese disconfort, esa negatividad en la mente, observarlo con curiosidad, ¿no? Rinpoche, la Mazopa Rinpoche me animó a pensar en esto. Estábamos dando un paseo cerca de un centro, subiendo una colina. Yo no era una monja todavía. Mi novio era el segundo asistente de la Mazopa Rinpoche. Y yo estaba un poco mosca porque yo quería a mi novio, pero mi novio no me hacía caso, estaba Rinpoche ahí y estaba lleno de... Mi mente no estaba llena de altibajos con eso, con apego, con rechazo. Y hablé con Rinpoche y le dije, todo está bien, pero no estaba bien. Y Rinpoche estaba mirando alrededor de mí y me dijo, cambiará. Rinpoche me preguntó que cómo iba todo, ¿no? Y yo le dije, todo va muy bien, pero en realidad no me estaba sintiendo nada bien. Y Rinpoche me dijo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pero lo dijo de una forma, con una, no sé, como una fuerza que pensar y me di cuenta de que no había cambiado nada fuera. Lo único que ha cambiado es mi actitud mental, ¿no? Y hay una práctica, la práctica de Lo-Yon o de transformación mental, cuya práctica más, claro, más difícil o más elevada en el budismo es la de asume todos los fallos de los demás y ofréceles a cambio toda tu virtud. ¿Qué es lo único que evita hacer eso? Nuestro egocentrismo. Lo que hace que generemos tantas resistencias a los cambios que no deseamos es nuestro egocentrismo, que hace que todo tenga que ver conmigo, con lo que yo quiero, con lo que yo necesito en ese momento. Yo. Cuando eso ocurra, puedes dar dar un paso atrás y observar lo que pasaba. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por cierto, era ser con Rinpoche, no la Mazopa Rinpoche, como yo he dicho antes. Pues en este caso, mi novio, que era el segundo asistente de ser con Rinpoche, si yo, en vez de sentirme molesta porque no me hacía caso, pienso, él es tan feliz sirviendo a Rinpoche, en estos momentos es lo que necesita, ¿no? Pues ahí podría haberme relajado un poco más, ¿no? Número 3. Tolerancia. La tolerancia es
permanecer o continuar de manera segura. A veces, cuando yo digo que no sé cómo responder a algo, en realidad es como mi tolerancia en marcha, porque la tolerancia y el permitir nos llevan a la aceptación. Esta persona que os he dicho que hizo un drama del dolor en las muelas, creo que tengo que ser tolerante, aplicar tolerancia con ella, porque ya sé cómo es. Y bueno, y creo que lo puedo mantener saludablemente, puedo practicar esa tolerancia con ella. No necesito luchar contra ella o tampoco necesito estar todo el tiempo con ella. Esto nos lleva al punto 4 o al nivel 4, que es permitir. Permitir. Permitir es permitir que los sentimientos, las emociones vengan y vayan, fluyan. Siguiendo con el ejemplo de esta amiga, a veces siento mucha compasión por ella, a veces tengo pensamientos negativos o emociones negativas contra ella, otras veces siento otras cosas. Se trata de observar y permitir cualquier cosa que surja o que sientas en tu mente. No voy a estar diciendo esto es bueno, esto es malo, esta emoción es buena, esta es negativa. No, simplemente permitir que fluyan, que vengan y que vayan. Y eso es compasión. Eso es compasión conmigo, porque evidentemente emociones van a venir, ¿no? Arriba y abajo. Y esto creo que es un ejemplo de autocompasión. Y número 5, amistad. Abrazar todas las experiencias que tengas y buscar significado y valor en todas ellas. Ser amigo de ellas. Y esto es hacerte amigo de ti mismo, ser tu propio amigo, pero también amigo de tu propia mente, ser amigo de tu mente. Incluso ser amigo o amiga de todas tus respuestas. Y lo que he visto en mi propio ejemplo, ¿no? Es que en la medida en la que eres capaz de abrazar, de hacerte amiga de todas tus reacciones, de alguna forma generas menos rechazo hacia lo negativo, y eso también ayuda a que se debiliten un poco, ¿no? Esas reacciones negativas. Bien. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Esta tarde me gustaría invitaros a que reflexionarais sobre las estrategias que hemos hablado para tratar con los problemas. Permite en la meditación que sea tu cuerpo el que te respire. Esto es algo muy relajante. Y si tienes algún problema a lo largo del día, de hoy o mañana por la mañana, simplemente respira. Trata de sentir la parte superior de tu cuerpo, date espacio. Esto te va a ayudar a aumentar la perspectiva. Piensa en las técnicas que hemos mencionado aquí, trata de poner en práctica alguna. So we're going to dedicate Master Shantideva dedication. Beautiful prayer. I think some of you are familiar with. Sí. Vamos a leer ahora la oración de dedicación de Shantideva. Me gustaría además dedicar cualquier energía positiva que hayamos creado para que seamos capaces de poner en práctica sin problemas todas estas estrategias para conseguir el completo despertar y ser así de beneficio para todos los seres. Me gustaría dedicar en ese sentido.
Y ahora vamos a lanzar esta oración al universo, que vamos a leer en castellano. Que todos los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente, tengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viva sufra, ni cometa maldades, ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo, ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y los sordos oigan sonidos, que aquellos cuyo cuerpo esté agotado por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo, que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los apenados alegría y los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y haya cosechas abundantes, que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones bien intencionadas den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias y que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo vuelva a producirse. Que los atemorizados dejen de tener miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren fuerza y que todos piensen en beneficiarse mutuamente. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Do we have the short long life prayers for His Holiness and Lama Zopa Rinpoche in Spanish? Ahora recitamos las oraciones de larga vida para su santidad, el Dalai Lama y Lama Zopa Rinpoche. Trata de pensar en ellos realmente cuando leemos las oraciones. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Muchas gracias, and to Kiko and to all those organizing. And we are starting tomorrow. Muchísimas gracias. It's 5 o'clock? Yes, exactly. 5 o'clock in the evening. Your time. Y mañana repetimos el horario de hoy. Empezamos a las 5, haremos de 5 a 6 y de 5 a 6 y media y de 7 a 8. Yes. Gracias. Thank So you. I look forward to seeing you tomorrow. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Thank you. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Mañana.